relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia oculta de la magia negra, donde nos introduciremos en el segundo capítulo, llamado Los curas de Satán. El polémico arzobispo Emanuel Milingo proclamó en noviembre de 1996: núcleos satanistas dentro del clero llevan a cabo misas negras en el recinto del Vaticano. El diablo está tan protegido que prohíben al cazador, al exorcista, hacer su trabajo. El clero ha sido curiosamente uno de los elementos esenciales de la historia de las relaciones del hombre con el diablo. Cualquiera que esté familiarizado con la historia del cristianismo es consciente de que se trata de una religión increíblemente reglamentarista. En no pocas ocasiones, la forma prevalece sobre el significado profundo. De todas las religiones, casi con seguridad, la cristiana es la que se ha convertido en más rígida y exotérica con el paso de los siglos. El sacerdocio francés de la época de Luis XIV era una clase social enormemente empobrecida y la gran cantidad de sacerdotes ordenados hacía casi imposible que todos pudieran encontrar un puesto en la jerarquía funcionarial de la Iglesia. Muchos de ellos fueron víctimas de un espejismo de prosperidad que sacudió a muchas familias humildes de la época. Los hijos del campesinado eran enviados a los seminarios, a veces en condiciones muy precarias y a costa de grandes sacrificios por parte de sus familias, para que la Iglesia les diera educación y un medio de vida que sus padres no le podían proporcionar de otra manera. En el otro extremo de la escala social, los segundos hijos de la aristocracia eran consagrados a la Iglesia para evitar problemas con las herencias y que se dividieran los grandes patrimonios de la oligarquía francesa. Esta situación condujo a lo largo de los años a que un gran número de personas especializadas en los rituales de la Iglesia no tuvieran ninguna parroquia alguna para ganarse la vida. La única forma que tenían de obtener ingresos magros era vendiendo sus servicios al mejor postor. ¿En qué consistían esos servicios? Básicamente en la celebración de misas de pago con objeto de proporcionar al cliente algún tipo de beneficio. Así, se llegaron a celebrar misas petitorias solicitando la seducción de una muchacha, el incremento de la riqueza o, incluso, la muerte de un enemigo. Desde el punto de vista de un sacerdote del siglo XVI o XVII, no había nada particularmente contradictorio en tales acciones. Eran sacerdotes, hombres de Dios consagrados. La Iglesia les había investido en nombre de Dios Todopoderoso de una serie de atribuciones que ellos eran muy libres de emplear como mejor consideraran, en especial si les servía para no irse a la cama con el estómago vacío. La misa era considerada como un acto mágico dotado de poder en sí mismo, sin tener en cuenta el propósito por el que era celebrada. Esta práctica se convirtió en algo tan común que se dio el caso de un sacerdote ejecutando públicamente por intento de asesinato al aceptar, a cambio de una sustanciosa cantidad, ofrecer una misa fúnebre en el nombre de alguien todavía vivo con objetivo de conseguir su muerte. Todo esto no debiera sorprendernos. Los cristianos practican magia, aún sin saberlo, de formas muy variadas. El misticismo cristiano tiene unas raíces mágicas evidentes y, si se estudia la historia de la Iglesia antigua, descubrimos que muchos sacerdotes eran realmente hechiceros, indistinguibles en su actuación de las otras tradiciones en las que la presencia mágica parece mucho más evidente. Así pues, la misa podría ser considerada sin dificultad como un acto mágico. Cabe recordar que existen muchas más formas de magia que la estereotipada pronunciación de hechizos. La teurgia, por ejemplo, que implica oración, un ritual religioso y meditación, es una forma de magia encaminada a establecer una comunión con los dioses.
Generalmente se emplea esta forma de magia para crear un flujo de energía entre el practicante y su idea de divinidad. Si meditamos en ello, descubrimos que es el mismo propósito que encierra la misa católica y que culmina en el acto ritual de la Eucaristía. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo porque Jesús, que es una manifestación de Dios, así lo dijo. Visto de esta manera, sí nos encontramos ante una poderosa forma de magia. Tradicionalmente es conocida la costumbre de los hechiceros de pronunciar la fórmula Hocus Pocus en el momento de realizar un acto de magia. Hocus Pocus es un juego de palabras sacado de lo que decía Jesús en la Biblia latina, Hoc est corpus meum, que significa este es mi cuerpo. El mago se pretendía apoyar de alguna manera la doctrina de la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. Comprendía que el sacerdote realizaba un acto de magia en la misa cuando pronunciaba la frase latina Hoc est corpus meum y pretendía explotar así el poder inherente al sacerdocio. Aunque estos sacerdotes mercenarios no siempre estaban implicados en prácticas tan elevadas y espirituales, cierta señora de Lusignan fue sorprendida en compañía de un sacerdote, mientras retozaban desnudos en el bosque y practicaban abominaciones, con ayuda de un grueso cirio pascual. Si bien la mayoría de estos personajes limitó sus actividades a los rituales ortodoxos de la Iglesia, hubo un cierto porcentaje que atravesó la frontera y se consagró a la práctica del satanismo y la magia negra. Conjuraban demonios, fabricaban talismanes para sus clientes y celebraban la famosa y legendaria Misa Negra, que tenía que ser oficiada por un sacerdote apóstata. Esto no suponía dificultad alguna, pues por aquellos días había abundancia de este tipo de sacerdotes. El Papa Honorio III es el presunto autor del gran grimorio de Honorio el Grande, que recoge una serie de ceremonias diseñadas expresamente para ser realizadas por un sacerdote católico, y el contenido del libro implica que fue escrito por alguien iniciado en los ritos de la Iglesia. Comillas. Este es el libro de magia negro considerado generalmente por los escritores especializados en ciencias ocultas como el trabajo más diabólico de la historia de la magia. Cierra comillas. Dijo una vez para describirlo el autor Idries Shah. El libro pretende haber salido de la pluma de Honorio, pero muchos escritores católicos lo denuncian como una falsificación. Escrito originalmente en latín, el libro no obtuvo predicamento entre los magos hasta el siglo XVII. Su introducción afirma ofrecer a los magos las llaves del reino de los cielos y la capacidad de invocar al príncipe de la oscuridad y a los ángeles que son sus criados. La obra incluye una curiosa bula papal que proclama: nosotros, el pontífice, tenemos la intención y el deseo de comunicar este poder sobre los espíritus que poseemos, y hasta que este momento ha sido sabido solamente por los de nuestro rango. Por la inspiración de Dios, deseamos transmitir y compartir este poder con nuestros hermanos respetados y nuestros queridos hijos en Jesús Cristo. En la preparación del ritual, el libro aconseja que el mago debe primero de todo ayunar por espacio de 3 días. Después de esto, debe confesar y postrarse ante el altar de la iglesia. Una vez cumplidos estos requisitos previos, el mago debe procurarse un gallo negro, al que matará después de la salida del sol, y del que extraerá la primera pluma del ala izquierda, la cual será guardada cuidadosamente. Entonces se le quitan los ojos, y esto, junto con la lengua y el corazón, se deben secar al sol y pulverizar. Tras una serie de operaciones que implicaban consagraciones, una misa, los cánticos, oraciones, la preparación de pergamino mágico con la piel de un cordero macho degollado y la preparación de un círculo mágico, podía dar comienzo el gran conjuro. Te conjuro en este círculo, oh maldito, y se pronunciaba el nombre del espíritu, que te has atrevido a desobedecer a Dios. Ven, ahora, se nombraba el espíritu, obedéceme y cumple mis deseos. Después de hacer la petición, el mago era instruido en la forma adecuada de despedir al demonio usando el mandato del pentáculo y un rezo que concluía de la siguiente forma:
todo honor y toda gloria a aquel que está en el trono, el que es eterno. Amén. Honorius era igualmente famoso en los círculos ocultos por aprobar la formación de la orden domínica en 1220. Llamados los monjes negros o los frailes de negro, los dominicos formaron más tarde el grueso de la plantilla de la Inquisición, enviando a la tortura y la muerte a incontables inocentes que, en lo tocante a la práctica de la magia negra, se encontraban muy lejos de muchos miembros del propio clero. Arthur Edward White, en su libro de magia ceremonial, considera ridícula la idea de que el Papa se encontrara tras la redacción de este grimorio, si bien acepta la participación de miembros del clero en este tipo de actividades. De hecho, dejando a un lado la improbable situación de que un papa se viera implicado en tales hechos, se considera que lo más probable es que este libro fuera escrito por un sacerdote renegado. El entendimiento que muestra el autor de la función y planificación del ritual es sofisticado y elegante. Fuera quien fuera la persona que concibió el ceremonial de este grimorio, poseía una visión y comprensión del poder de la liturgia católica del que carecen la inmensa mayoría de los grimorios. Las raíces literarias de otros libros de magia conocidos son aún mucho más insospechadas. En el periodo en que fueron publicados por vez primera, la colonia de Haití era una de las posesiones más ricas y preciadas de Francia. Aunque este no es lugar para entrar en una discusión histórica del asunto, la mayoría de los historiadores es consciente de la brutalidad que se mostró hacia los esclavos negros importados. Millones de ellos fueron llevados a la isla durante todo el periodo colonial por parte de sus amos cristianos. La práctica de la religión africana fue terminantemente prohibida por parte de los gobernadores de la isla, si bien la población de esclavos era tan grande que nadie podía asegurar que no llevaban a cabo en secreto sus ceremonias tradicionales. Durante el tiempo en que Haití fue territorio francés, no fueron pocos los europeos que mostraron interés por estos ritos africanos y que los estudiaron con el fin de incorporarlos a sus propios sistemas de brujería. Al contrario que en Norteamérica, allí los blancos mantuvieron relaciones personales muy estrechas con sus esclavos, lo que podemos comprobar por el altísimo porcentaje de mulatos que incluso hoy en día se pueden ver por la isla. Parece probable que gracias a esa relación íntima, algunos blancos obtuvieran el privilegio de ser iniciados en la tradición ritual africana, que más tarde fue asimilada por la magia europea a través de ellos. Esta influencia puede percibirse en algunos famosos tratados de magia negra, en los que el aspecto ritual cobra una importancia desconocida hasta entonces. Los grimorios clásicos no contienen rituales especialmente complejos. Los libros como el Lemelletón y la Clavícula de Salomón nos hablan de espíritus y talismanes, e incluyen conjuros y amenazas para ser repetidos por el hechicero hasta conseguir que las entidades a convocar cumplan su voluntad. Sin embargo, existen otros rituales en los que se requiere, como paso previo a la ejecución, un largo periodo de purificación y sacrificio, así como la creación ritual de las herramientas apropiadas para llevar a cabo la liturgia. En el caso del ritual atribuido a Honorio III, este proceso se extiende a lo largo de un mes. Esto constituye un innegable paralelismo con los rituales mágicos afrocaribeños practicados diariamente en cada gran ciudad del hemisferio occidental. Estas religiones llevan camino de convertirse en un pujante fenómeno espiritual que ya ha trascendido con creces las fronteras geográficas y culturales que lo vieron nacer. Tan solo en los Estados Unidos se estima que existen unos 5 millones de practicantes de la santería. La santería no es una religión arcaica, es una fuerza vibrante con 500 años de historia ininterrumpida en el hemisferio occidental y cuyas raíces africanas son por lo menos tan antiguas y profundas como las del cristianismo. Sus practicantes se cuentan por millones a través de los Estados Unidos, el Caribe, Sudamérica, América Central y Europa. Hay vudú en Haití, macumba en Brasil y candomblé en las costas del norte de Sudamérica. Sus adeptos proceden de todos los estratos sociales, doctores, abogados, políticos, ladrones y prostitutas. Todos ellos buscan obtener el poder de controlar sus propias vidas y conducirlas según su criterio. Los sistemas de creencia tradicionales del mundo occidental no proveen de una participación emocional directa en los misterios de la vida.
por lo que cada vez más gente busca respuestas en el vibrante ritmo de los tambores santeros. Es una religión de trance, de misterio, de posesión, sangre y sexo. Poco se puede hacer desde las páginas de un libro para transmitir la verdadera esencia de esta liturgia. Si de verdad se quiere conocer la santería, hay que acudir a las ceremonias, hacer una ofrenda y bailar al son de los tambores. El color de la piel o el lugar de nacimiento no son barrera. Los dioses antiguos reconocen a los suyos. La santería, o más correctamente la regla de Ocha, es una religión originaria de África. Fue llevada al Nuevo Mundo por los yorubas de la costa occidental de África en lo que hoy en día son Nigeria y Dahomey, una zona en la que la actividad de los traficantes de esclavos fue especialmente intensa. Cuando los africanos llegaron a América, tuvieron que adaptar su religión para continuar practicándola, evitando el control de los blancos. Enmascararon a sus orichas, es decir, las deidades de la religión yoruba, haciéndolas adoptar la identidad de santos cristianos. Los dueños de las plantaciones asumieron que los esclavos se habían convertido en devotos católicos, cuando en realidad seguían adorando secretamente a sus orillas. El panorama político y cultural en la tierra de los yorubas era muy similar a la de la Grecia clásica, existiendo una serie de ciudades-estado libremente asociadas. Cada ciudad estaba consagrada a una orilla y era su centro de adoración. Si alguien era designado para ser sacerdote de Oshun, por ejemplo, esa persona debería ir a Osogbo, ciudad en la que se tendría lugar su iniciación y en la que viviría para siempre. Estas ciudades sufrían saqueos periódicos por parte de los traficantes de esclavos. De esta forma, adoradores de los diferentes dioses del panteón yoruba se vieron obligados a convivir en el Nuevo Mundo. Se llamaban entre ellos Lukumi, una expresión yoruba que significa mi amigo. De esta manera podían identificarse y diferenciarse del resto de los esclavos procedentes de otras regiones, como el Congo. La anómala situación de supervivencia que suponía la esclavitud hizo que los Lukumi se vieran obligados a adaptar su religión a las circunstancias. En África, cada uno de ellos estaría bajo la protección de una orilla, aparte de ser consagrado a Elekba. Pero en el Nuevo Mundo se perdieron algunos sacerdocios de los orillas menos comunes. Los sacerdotes comenzaron a temer por la adoración de su respectivo orilla, así que decidieron consolidar sus prácticas religiosas a través de un sistema de iniciaciones que culminaba con el sacerdocio, en el que, a diferencia de la usanza africana, el individuo recibía 5 o 6 orillas. Esta adaptación demostró ser sumamente eficaz para el mantenimiento del culto entre los esclavos. América fue un terreno especialmente fértil para el arraigo de las religiones tradicionales africanas, y hoy día los Estados Unidos constituyen un foco de gran expansión de estas creencias. Muchos afroamericanos buscan sus raíces a través de la espiritualidad de la tierra de donde fueron arrancados sus antepasados, y se vuelven hacia la santería en busca de un pedazo de su identidad. Los orillas no son entidades malvadas, sino que podríamos considerarlos como el equivalente a los ángeles cristianos. La imagen negativa asociada a la santería ha sido en gran parte inventada por los medios de comunicación sensacionalistas y las exageraciones de Hollywood. Curiosamente, la santería ha sido condenada y calumniada por la Iglesia Católica como una práctica bárbara, primitiva, arcaica y demoníaca, cuando jamás se ha dado el caso de que alguien haya sido forzado a abrazar esta fe o asesinado por tener otras creencias, algo de lo que el catolicismo no puede presumir. Con todo, los orillas y su religión se mantienen más vivos que nunca. Pero volvamos a Europa. Cuando en el podcast anterior, en el capítulo 1, hablamos del duque de Orleans, comentamos su pertenencia a una extensa sociedad secreta de hechiceros. Durante el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, no todo fue tan luminoso como nos cuenta la historia, y una reina secreta gobernaba París desde las sombras. Su nombre era Catalina la Voisin. Tan grande era su poder que incluso la amante del rey, Madame de Montespan,
drogaba en secreto a su real amante con los afrodisíacos que le proporcionaba la reina de las brujas. Las señoras de la más alta sociedad frecuentaban a las adivinas de su sociedad secreta para comprar abortos, hechizos para atraer la suerte y venenos tan fácilmente como encargaban un vestido nuevo. Cada vez más insistentes comentarios sobre la existencia de esta red secreta llegaba a los oídos de la Reine, el lugarteniente del rey y jefe de policía de París, quien decidió enviar a la esposa de uno de sus subordinados para investigar. En la segunda visita a una adivina llamada Mary Bosé, esta le ofreció un camisón envenenado para librarse de un supuesto marido no deseado. Tras el informe de la improvisada agente encubierta, la policía se presentó de improviso en casa de la adivina echando abajo la puerta. Para añadir más leña al fuego, la mujer fue al parecer sorprendida en una situación sexual con sus 2 hijos y su hija. Aquí comenzó una cadena de detenciones que culminaría en uno de los mayores escándalos de la historia francesa. Así, comenzó a salir a la luz toda una serie de envenenamientos sucedidos entre 1670 y 1680 que llenaron de espanto a la opinión pública parisina. Al parecer, todo comenzó en 1672 con la muerte de un oficial de caballería, Godin de Sainte-Croix, y las investigaciones policiales determinaron que había sido asesinado por su amante, la marquesa de Brinvilliers. Esta, además, había envenenado a su propio padre y sus 2 hermanos para apropiarse de su fortuna. Brinvilliers fue ejecutada en 1676. Un año después, se descubría que la marquesa había sido clienta habitual de la red de La Voisin. Las crónicas de la época no describen la escena que se encontraron las autoridades al entrar por la fuerza en varias residencias pertenecientes a miembros del grupo. La policía arrestaba a los ocupantes y procedía al registro de la vivienda, encontrando elementos como altares con velas confeccionadas con grasa de recién nacido, círculos de invocación demoníaca trazados en el suelo, laboratorios químicos y alquímicos totalmente equipados para la fabricación de venenos, aparte de otros elementos comunes en las prácticas mágicas. Sangre en polvo, esperma, piel, pelo y otras partes del cuerpo humano, así como piedras semipreciosas para la confección de talismanes. Una vez conocida la magnitud de la conspiración delictiva y el posible número de asesinatos que aún quedaban por descubrir, la Reine recibió permiso del rey para formar lo que pasó a ser conocido como la Habitación Ardiente. Se trataba de un tribunal al que se le habían otorgado poderes especiales por parte del rey para interrogar miembros de la nobleza, que de otra manera gozaban de inmunidad. Se citó a grandes personajes de la época, sobre todo mujeres: Madame de Vivonne, Madame de la Motte, la condesa de Ruhr, la vizcondesa de Polignac, el mariscal de Luxemburgo y otros muchos. Para cuando este tribunal finalizó sus pesquisas, más de 300 personas habían sido encarceladas o quemadas en la hoguera por los crímenes de asesinato y hechicería. Cabe señalar que la Habitación Ardiente era un tribunal civil, no eclesiástico. Sus actividades fueron dadas por concluidas no porque se hubiera llegado al fondo del asunto, sino porque las pesquisas conducían a personas de tan alta condición que el propio rey pidió la disolución del tribunal y la destrucción de un gran número de pruebas. El jefe de policía Reinier realizó una investigación meticulosa que descubrió múltiples casos de envenenamiento y se complicó inesperadamente con el asesinato de niños en misas negras celebradas por sacerdotes renegados, profanaciones de hostias e incluso falsificación de moneda. El rey comenzó a sentirse alarmado cuando el nombre de Madame de Montespan, su amante, comenzó a sonar con relativa frecuencia en la Habitación Ardiente. La Montespan había sido cliente asidua de Voisin, que le proporcionaba unos polvos susceptibles, según creía, para asegurarle el amor del rey. Aparte de eso, la amante real había participado en no pocas de las anteriormente citadas misas negras. Ante el panorama de ver a su amante en la pira, Luis XIV disolvió la Habitación Ardiente en 1682,
ordenando que los acusadores de Madame de Montespan fueran encerrados en la Bastilla de por vida. Para solucionar las peculiares necesidades mágicas de Madame de Montespan, la Voisin solicitó los servicios de uno de sus principales cómplices, un sacerdote llamado Guibourg. Si se tratara de un personaje inventado para una novela, el autor habría sido duramente criticado por pretender abusar de la credibilidad del lector. Para cuando fue arrestado a los 60 años, había empleado su vida entera en la práctica de la depravación, el vicio y el sacrilegio. Descrito en los archivos judiciales como un libertino, alardeó de cómo durante por lo menos los 20 años anteriores había hecho una profesión de la celebración de las misas negras, utilizando como altares cuerpos de mujeres y sacrificando innumerables niños durante estas ceremonias. Usando el cuerpo desnudo de la Montespan como altar, Guibourg dijo 3 misas negras sobre ella, invocando a Satán y a sus demonios de la lujuria y el engaño, Belcebú, Asmodeo y Astarot, para que concedieran a la amante del rey todos sus deseos. Mientras se quemaba una ofrenda de incienso, la garganta de un niño era cortada y su sangre vertida en un cáliz y mezclada con harina para fabricar la hostia, la cual era consagrada sobre los genitales de Madame de Montespan e introducida en su vagina antes de comulgar. El ritual culminaba con una orgía. Los cuerpos de los niños eran posteriormente quemados en un horno que a tal efecto existía en la casa de la Voisin. A pesar de que la liturgia diabólica de estas ceremonias no ha llegado hasta nuestros días, existen fragmentos en los archivos judiciales que dan alguna idea del estilo y atmósfera que reinaba en tales ceremonias. En el momento de la oferta, Guibourg recitaba Astarot y Asmodeo, príncipe de las tinieblas, os invoco para que aceptéis el sacrificio de este niño y concedáis a Madame de Montespan lo que solicita, que el rey y el delfín continúen su amistad con ella, que continúe siendo honrada por los príncipes y princesas de la familia real y que el rey no le niegue nada de lo que ella le pida. A pesar de lo tremendo de estas revelaciones, Luis XIV seguía enamorado de su amante y fue regulando de manera progresiva la separación de su favorita, sin expulsarla de Versalles, pero limitando sus apariciones públicas a lo estrictamente indispensable. El rey siguió visitándola para salvaguardar y evitar todo escándalo. No abandonó la corte hasta 1692 y dedicó los últimos años de su vida a la religión, retirándose al convento de San José, que ella misma había fundado años antes en la calle Saint-Dominique de París. Finalmente, falleció el 27 de mayo de 1707. Menos suerte tuvieron la Voisin, que fue a la hoguera, y el cura Guibourg, que murió en un calabozo. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.